¿Qué tal todos? Bienvenidos a una nueva clase de Level Trading. En esta ocasión vamos a ver estructura y order blocks con la finalidad de poder afinar muchísimo más nuestro trading y simplificar nuestro método de entrada o nuestra estrategia ganadora. En esta ocasión vamos a combinar lo que es estructura y order block. Para muchas personas que no entienden cuándo vender o en qué zona vender o cuándo comprar y en qué zona comprar. ¿Qué es lo que debemos detectar? Sencillamente un order block y pues en este caso que esté a favor de la tendencia o estructura que se esté dando actualmente. Para entender esto voy a hacer un ejemplo y luego vamos a ir al mercado real donde pues estaremos viendo varias funciones que tiene el order block, cómo podemos detectar un buen order block y adicional a eso, cómo podemos aprovecharlo para poder sacarle un buen beneficio, las confirmaciones y demás. Así que empecemos. En este caso, para una estructura alcista o para validar un order block en compras, debemos entender que primero la estructura es lo más importante. Nosotros no podemos marcar un order block sin antes entender hacia dónde está yendo la tendencia o la estructura. En este caso, existen dos tipos de estructura, una estructura que es alcista y la estructura que es bajista. Cuando estamos en una estructura alcista, sencillamente buscamos las zonas más bajas o los all order blocks en este caso para poder posicionarnos en compras. Y cuando estamos en venta, sencillamente buscamos la estructura bajista para poder tomar en los puntos más altos nuestros order blocks y poder vender, chicos. Perfecto. Entonces, para que lo entiendan de una mejor manera y de una manera más simplificada, les voy a dar el paso a paso a seguir para que ustedes puedan entender dónde podemos tomar en cuenta un buen order block. Primero quiero que entiendan lo siguiente. La estructura, como se los dije anteriormente, es importante. Es uno de los puntos más importantes porque es la columna vertebral, por decirlo así, del mercado. Si nosotros no entendemos hacia dónde se está moviendo el mercado, siempre vamos a tener una gran confusión a la hora de tomar alguna operación o hacer alguna inversión. E incluso van a haber momentos donde te sientes fatigado e inseguro por tu operativa. Y esto es sencillamente porque no hay claridad. Entonces, cuando no hay claridad dentro del mercado, sencillamente la inseguridad aparece y hace que cometas muchos errores desastrosos dentro del mercado. Para esto, vamos primero a graficar lo que es, como ejemplo, una estructura alcista. ¿Cómo está compuesta? Una estructura alcista está compuesta por un mínimo y por un máximo. Y dentro de este mínimo y este máximo tiene un impulso o un movimiento a la alza, que en este caso lo llamamos impulso. A partir del máximo, el precio en cada impulso que dé dentro de cualquier temporalidad o cualquier estructura, sea macro o micro, tiene que sí o sí tener un retroceso, un descuento, para los que conocen como descuento. Es decir, que en cada retroceso que el precio de tiene que luego de ese retroceso descuento existir un nuevo impulso, un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Pero en este caso, al ser una estructura alcista, el nuevo máximo debe superar a su máximo anterior y el mínimo que el precio deje al finalizar el descuento debe ser mucho mayor a su mínimo anterior. En este caso, vamos a marcar este punto de aquí como el mínimo de finalización de lo que es el descuento dentro de todo este impulso. ¿Ok? Hasta ahí estamos súper claros. Eso es detectar la estructura, entender hacia dónde está dirigiéndose el mercado. Una de las cosas más importantes luego de esto es empezar a darnos cuenta los puntos desde donde se originaron los movimientos. ¿Me explico? Es decir, en esta ocasión nos podemos dar cuenta que el punto mínimo desde donde el precio empieza a dar su movimiento a la alza es este mínimo de aquí.
¿ok? Y el punto máximo de finalización es este punto de aquí. Correcto. Entendiendo esto, nosotros podemos darnos cuenta cuando el precio está haciendo una estructura. Si a partir de aquí, de este nuevo impulso que el precio deja, ¿ok? Si a partir de aquí, de este nuevo impulso que el precio deja, el mercado, índice, divisa o cualquier metal precioso o activo que vayan a operar, deja un nuevo máximo. En esta ocasión, por decirlo así, tiene, como ustedes ya saben, todo impulso tiene su retroceso. Y si a partir de aquí, este máximo que el precio está dejando es superado, de esta manera, pues sencillamente vamos a seguir en una estructura alcista, ¿correcto? Ahora, entendiendo correctamente la estructura y dándonos cuenta que este es el método para entender cómo el precio nos va dejando señales y cómo nosotros podemos ir aprovechando esos descuentos, entendiendo eso, nosotros ahora sí podemos pasar al siguiente punto, que es detectar cuál es mi order block más efectivo o mi zona de oro, mi zona de sensibilidad, donde yo puedo esperar realmente esos movimientos de retroceso para poder empezar a montarme a favor de la tendencia. Esto es muy sencillo. Si el precio, por ejemplo, si desde aquí inició un impulso y aquí finalizó el impulso y empezó un retroceso y aquí inició el retroceso, o sea, finalizó el retroceso e inició un nuevo impulso, pues debo entender que cada vez que el precio me deja un mínimo y un máximo, debe entrar un retroceso, ¿verdad? Que en este caso sería aquel que estoy indicando aquí. En este retroceso, lo más eh, recomendado es que nosotros podamos esperar. Ok, de hombre, podamos esperar un descuento en nuestro order block, de nuestra zona más mínima. Ahora, ¿qué es un order block, chicos? Un order block funciona como un punto de activación, un punto donde el precio entra y comienza a tener reacción, comienza a tener, eh, por decirlo así, efecto. Cada que el precio llegue a esa zona, empieza a tener efecto y a reaccionar a favor de la tendencia o estructura que ya habíamos identificado. Si en este caso nos damos cuenta, ¿verdad? Que el precio retrocede hasta, por ejemplo, esta zona, que es la zona donde se encuentra el order block, esto lo vamos a ver en el mercado real. Pero cuando el precio da el retroceso, muchas veces lo va a hacer a su order block, ¿sí? Donde están esas órdenes pendientes, donde muchas personas dejaron programadas sus operaciones, donde hay dinero pendiente que el mercado tiene que ir a tomar, a activar para poder continuar hacia donde ya confirmó su estructura. Entonces, imagínense en lo siguiente, imagínense en un order block como una olla con agua caliente donde tú vas a meter la mano y qué es lo que enseguida harías, sacar la mano de inmediato. Esta es la función de un order block. Cuando el precio vuelve a esa zona, de inmediato tiene una reacción acelerada a favor de nuestra tendencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo detectamos un order block para compra? Pues sencillo, cuando la estructura está alcista. Pero, ¿cuál es nuestro order block a marcar? Sencillamente es la última vela bajista antes de la tendencia alcista. Por ejemplo, supongamos que en esta zona de aquí, antes de este movimiento alcista, hubo una vela, por decirlo así, hubo una vela que en este caso fue bajista, ¿verdad? Una vela que fue bajista, entonces esa vela que fue bajista la vamos a tomar en cuenta como nuestro order block, ¿ok? Nuestro order block. Sencillamente tomamos en cuenta todo el order block con la mechita y tratemos siempre de que el order block sea más cuerpo que mecha. Entonces, cuando nosotros entendemos que la estructura, por ende, ¿verdad? Viene siendo alcista, viene confirmando lo que les expliqué, dejando mínimo, máximo, retroceso, nuevo impulso, dejando mínimo, nuevo máximo que supera el anterior, retroceso.
nuevo mínimo y máximo que supera el anterior y así sucesivamente. Cuando el precio hace esto, es que nos está confirmando sencillamente una estructura alcista. Perfecto. Y así como en este mínimo de aquí, en esta última vela bajista antes de la tendencia alcista, asimismo existe una última vela en este punto antes de la tendencia alcista. Y asimismo en este punto existe un order block antes de la tendencia alcista. En cada movimiento donde el precio da un impulso antes o la última vela antes de ese movimiento alcista, lo tomamos en cuenta como un order block. Si a partir de aquí el precio da un retroceso, perfecto. Luego de ese retroceso, lo más seguro que tengamos, como el precio va formando máximos más altos, es un nuevo impulso que supera el anterior, ¿correcto? Entonces, dentro de este nuevo impulso, nosotros vamos a tener como consecuencia un nuevo mínimo y este máximo que supera al máximo anterior. Y en este impulso vamos a tener una última vela bajista antes de este movimiento a la alza, ¿correcto? Hasta ahí todo está súper claro. Entonces, cuando nosotros tengamos siempre un nuevo impulso, vamos a tener por consecuencia una última vela eh, bajista antes de la tendencia alcista, la cual la vamos a tomar como nuestro order block. ¿Ok? Como nuestro order block. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en estas ocasiones? Va a ser súper sencillo entender lo siguiente. Lo que vamos a hacer en cada impulso que el precio nos da es marcar nuestro order block y esperar a que el precio regrese. Y aquí tenemos tres métodos de entradas, ¿ok? Esto es súper sencillo, esto es un video y una clase súper básica para que ustedes puedan entender cómo utilizar estas zonas y estos order blocks cada que deje un nuevo impulso que supere, que con su máximo supere al máximo anterior, ¿sí? Por ejemplo, aquí pudo haber perdón, por ejemplo aquí en este punto donde inicia este nuevo impulso, la última vela bajista pudo haber sido un order block. Lo mismo en este punto de aquí pudo haber un order block. Lo mismo en este punto de aquí y así sucesivamente hasta que el precio nos diga lo contrario. Ya les voy a dar un gran ejemplo de cuando el precio nos dice lo contrario. Pero supongamos que aquí el precio ya dio su impulso y está empezando ahora con su retroceso, ¿verdad? Este retroceso muchas veces suele darse profundo. ¿Qué significa profundo? Que llega a la zona más mínima desde donde el precio generó este nuevo impulso. ¿Ok? A nuestro order block, por decirlo así. Hay zonas donde el precio reacciona anterior, antes de entrar aquí y se va mucho antes, pero hay veces o la mejor manera es esperar que el precio entre en nuestro order block, ¿sí? En este caso puede ser uno de 15 minutos o de una hora y cuando entre, nosotros vamos a poder entrar en estas tres zonas. Primera zona, el open. ¿Ya? ¿Por qué le llamamos el open? Porque es la apertura del order block que estamos tomando. ¿Sí? Es la apertura. A partir de aquí empieza la apertura de, por decirlo así, de la reacción que pueda llegarte a dar ese movimiento. ¿Sí? Si, por ejemplo, el precio entra muchas veces en esta zona, lo que suele pasar es que reacciona de inmediato. Entonces, por eso lo llamamos el open, porque es el abrir de una posible reacción. Una segunda zona donde puede reaccionar con fuerza y que es la zona más sensible es el 50% del order block, ¿ok? Y la tercera zona que muchas veces suele hacerle perder dinero a la gente o le gana, en este caso, la gente empieza a dejarse eh, llevar por, en este caso, el coraje eh, y sus emociones empiezan a debilitarse frente al mercado por el hecho de que el precio muchas veces llega a su tercer zona, que sería el 100% o incluso muchas veces por debajo, y hace que la gente, como tiene sus stock loss por estructura o por debajo, los saquen stock loss y luego de eso el precio genere un movimiento a la alza, después de haber sacado el dinero
de los stock loss de las personas, ¿correcto? Pero en este caso, una de las zonas que a mí me gusta siempre es el 50%, ¿correcto? A partir de ahí muchas veces el precio reacciona, es como que el precio entre en una olla con agua caliente y de inmediato salga porque se quema. ¿Sí me explico? Entonces es de esta manera cómo funciona un order block. Ahora, lo mismo cuando es en este caso en una estructura bajista. Nosotros podemos tener una estructura bajista, ¿verdad? De esta manera que, así como los impulsos a la alza y los retrocesos, también esta tiene o está conformada por un máximo, un mínimo y un impulso, pero en este caso bajista. El retroceso es alcista para de esta manera dejar un mínimo, ¿verdad? Que sería este y un nuevo máximo. En esta ocasión, este máximo no debe superar a su máximo anterior y el mínimo debe superar a su mínimo anterior. ¿Sí? Y de esta manera nosotros detectamos asimismo nuestros order blocks para poder entrar en ventas. Ya no en compras porque la estructura es diferente, está siendo bajista, por lo tanto, ahora ya no va a ser una vela bajista antes de la tendencia alcista, sino más bien que acá va a ser la última vela alcista, ese va a ser nuestro order block, ok, la última vela alcista antes de nuestra estructura bajista y en cada punto donde empiece un nuevo movimiento bajista, un nuevo impulso bajista, vamos a tener siempre ese order block que va a ser la última vela alcista antes de la tendencia bajista o del movimiento hacia abajo, ¿correcto? Por decirlo aquí, por tomarlo en cuenta aquí, o por ejemplo, supongamos que este punto aquí o que esta vela es nuestro order block para vender. ¿Qué significa? Que cada que el precio llega ahí o en alguna ocasión que el precio llega ahí va a tener una reacción fuerte, ¿sí? Fuerte, siempre y cuando a partir de aquí o de este movimiento o de este punto inicial haya habido una reacción fuerte o interesante y que el mercado empiece a formar rompimientos y estructura bajista. Correcto. Hasta ahí esto es súper claro, chicos. Esto es súper sencillo. Asimismo, si el precio en algún momento llega aquí, por ejemplo, aquí de un impulso, estamos ahora, tendremos que esperar el retroceso. ¿A dónde? A nuestro order block, a nuestro punto máximo, o en este caso, encerrando nuestra última vela alcista, que sería nuestro order block para poder vender. ¿Y qué es lo que haríamos cuando el precio entre en el 50%? Poner una operación de esta manera con el stop loss por encima y el take profit en el mínimo anterior. Y de esta manera esperar, como está dando un retroceso, esperar la reacción dentro del 50% del order block para de esta manera, como el precio ya empezó a formar rompimientos hacia abajo, el siguiente impulso que dé una vez entrando en este order block sea bajista, ¿no? Eso es lo que obviamente tendríamos que esperar por consecuencia y por naturaleza del mercado, un movimiento bajista. Entonces, chicos, esto es súper sencillo, no es algo que ustedes lo tengan que ver difícil, es sencillo de entender. Ahora, supongamos lo siguiente, supongamos, vamos a poner ahora un gran ejemplo aquí de esta manera, ¿no? Supongamos que a partir de aquí el precio hace esto, ¿verdad? Muchas personas pueden llegar a confundirse y tomar en cuenta un order block de esta manera, creyendo que el precio, por ejemplo, aquí empezó a ser una estructura quizás alcista de esta manera, pero no se vuelve una estructura alcista hasta que no supere su máximo anterior, que en este caso, ¿cuál sería uno de sus máximos anteriores principal? Sería superando este order block. Cuando nosotros, en este caso, empezamos a cambiar de decisiones, no cuando vemos que el precio hizo un impulso, retroceso, impulso, sino más bien cuando el precio supere el máximo anterior que tenía generado o que había generado, ¿verdad? A partir de aquí, ahí sí podemos tomar en cuenta nuestro order block, nuestra última vela bajista antes de esta estructura o de este movimiento alcista, que por consecuencia formó
un nuevo máximo mayor que este anterior. ¿Sí? Mientras tanto, eh, o sea, mientras el mercado no me haga este impulso, yo voy a seguir sencillamente vendiendo, ¿correcto? Voy a seguir sencillamente vendiendo. Perfecto. Esto está muy claro. Ahí creo que está súper sencillo, súper explicable. Ahora sí, para ir cerrando la clase e ir entendiéndolo súper bien, vamos a ir al mercado, vamos a analizarlo dentro del mercado en tiempo real, ¿verdad? Y ustedes lo van a poder tener más claro y tendrán incluso una mejor visibilidad. Sí, en este caso, pasemos al mercado real, chicos, para que ustedes puedan entenderlo al 100%, ¿sí? Bueno, no al 100%, pero sí en una gran cantidad de un 90%, 80%, porque para llegar al 100% tienen que practicar, ¿ok? Tienen que practicar. Ahora mismo estamos en una temporalidad de 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vela que vemos frente a la pantalla tiene una duración de 4 horas, ¿correcto? Para esto he elegido en esta ocasión el oro, ¿verdad? He elegido el oro contra el dólar estadounidense para tomar el ejemplo y he marcado mis puntos para poderlos tomar en cuenta y darle seguimiento al mercado y ver dónde reacciona o en qué zonas está reaccionando y en base a dónde está reaccionando también ir eh, estudiando la estructura que me va dejando y las señales para yo poder ir detectando dónde están esos posibles order blocks, ¿correcto? A ver, primero vamos a irnos aquí, ¿verdad? Desde aquí vamos a enfocarnos y vamos a hacer un pequeño estudio de mercado de lo que ya ha sucedido para darle seguimiento y poder entrar en un énfasis de lo que les estoy explicando, pero ya de una manera más segura con el estudio previo que vamos a hacer. Nos damos cuenta a partir de aquí que el precio, si se dan cuenta que viene siendo alcista, viene generando un movimiento a la alza desde esta manera, y a partir de aquí, ¿verdad? Vemos cómo el precio deja un máximo, deja un mínimo, ¿correcto? Deja un máximo y un mínimo que si lo tomamos en cuenta puede ser un retroceso de todo este impulso, puede ser un retroceso, ¿verdad? Entonces, al tener en cuenta esto o este primer impulso, nosotros no podemos confirmar que esto sea un movimiento o que esté siendo una estructural bajista, perdón. ¿Cuándo lo confirmamos? Cuando el precio supere este mínimo de aquí y genere un nuevo mínimo, ¿correcto? Ahora, vemos que el precio deja su máximo, deja su mínimo, que venía en una estructura alcista, pero a partir de aquí el precio tuvo una reacción y a partir de aquí, de esta zona de aquí, ¿ok? De esta zona de aquí, empezó una nueva estructura bajista, ¿ok? Empezó una nueva estructura bajista. ¿Por qué lo detectamos como estructura bajista? Porque a partir de aquí, el precio deja máximo, mínimo, retroceso, ¿verdad? El precio deja un pequeño mechazo ahí, que en este caso no es que supere su mínimo anterior, pero vemos cómo esta zona que estamos marcando aquí, tomando en cuenta, se resiste a no generar un mínimo mayor que este, ¿verdad? Un mínimo más bajo que este anterior. Pero si se dan cuenta, cuando el precio llega nuevamente, da una reacción dejando esta nueva zona de aquí y a partir de esta zona el precio tiene un fuerte movimiento que supera estos mínimos, ¿ok? Que supera estos mínimos o que supera ese nivel, ¿sí? A partir de aquí el precio ya nos generó lo que es un rompimiento bajista, ¿sí? Nos genera un nuevo mínimo o por ende, para que lo entiendan mejor,
ha superado esta zona, lo cual a partir de superar esa zona de manera agresiva, lo que podemos entender es que el precio en este caso empieza a ser bajista, ¿sí? Empieza a ser bajista. Entonces es aquí donde yo debo empezar a buscar esas oportunidades para poder empezar a posicionarme dentro del mercado. Si se dan cuenta aquí, el mercado está, bueno, a partir de que el precio llega aquí, lo más conveniente para mí sería esperar que el precio de un descuento, un retroceso, para yo poder posicionarme en la última vela alcista antes de la tendencia bajista. ¿Cuál sería esa última vela? Sería justo esta que estoy marcando. ¿Ok? Justo esta que estoy marcando. Ya, perfecto. Como el precio no llegó a esta altura después de haber formado este rompimiento, es decir, si el precio llegó hasta aquí, tenía que hacer esto, o yo esperaba que hiciera esto, pero como no hizo eso y continuó de una manera acelerada su estructura, lo que voy a hacer yo es tratar de posicionarme en los order blocks más cercanos, en las zonas de order blocks más cercanos. Sí, porque en cada estructura o en cada mínimo, máximo, dependiendo hacia dónde vaya la estructura, el precio va dejando un order block. Por ejemplo, vemos que el precio llega aquí y a partir de aquí da un pequeño descuento, ¿no? Entonces, la última vela alcista a partir de aquí eh, es un order block, por decirlo así. La última vela alcista antes del movimiento bajista es un order block para vender. ¿Por qué? Porque el precio deja un nuevo mínimo acá y por ende estamos en una estructura que sigue cayendo. Aquí también tendríamos otro order block. Vemos que el precio sigue cayendo, por ejemplo, aquí, retroceso, sigue impulsando, ¿sí? ¿Ok? No, no podemos tomar una operación así por así porque el precio no nos está dejando la oportunidad de poder posicionarnos en algún order block, por decirlo así. Pero con una experiencia o un nivel más avanzado podemos identificar dónde está la liquidez, que eso es tema de otra clase para que ustedes puedan entender cuándo poder aprovechar entradas donde exista liquidez y donde pues obviamente combinándolo con estructura y order block te van a salir muy buenas entradas, ¿correcto? Bueno, entonces como aquí no tuvimos una opción de poder posicionarnos en un order block, ¿sí? En otra clase les explico también los tipos de order blocks que existen, porque no solo existen order blocks para comprar y para vender, existen order blocks en quiebre. Eso sucede cuando, por ejemplo, el precio tiene que ir a la alza y tiene que, por ejemplo, este order block de este punto mínimo que genera este impulso, tenía que, por ejemplo, dar una reacción así, pero no lo hace y lo que hace es todo lo contrario. Por ejemplo, todo lo contrario quiere decir que aquí teníamos el order block y no reaccionó a la alza, sino que el precio formó un rompimiento de este nivel. El precio regresa a este order block y lo utiliza como punto de rebote hacia donde ya rompió el mercado. Esto sería básicamente un breaker, ¿correcto? Esto sería básicamente un breaker. Ya, esto también lo tomamos en consideración como un order block que tiene otra función. Eso se los explico más adelante cuando grabe la clase de los tipos de order. Ahora prestemos mucha atención en esta zona de aquí porque aquí vamos a tomar en consideración unos order blocks a favor de la estructura hacia donde ya está confirmando el precio. Ya, miren, quiero que se den cuenta con mucha Quiero que se den cuenta con mucha atención todo lo que les voy a ir explicando. A partir de aquí, a partir de aquí, el precio, ¿verdad? El precio deja un nuevo mínimo y deja un nuevo máximo, ¿verdad? Un nuevo máximo. ¿Cuál sería? Y vemos que aparte de eso empieza a generarnos movimientos a la alza, micros, ¿ok? Micros movimientos alcistas o microestructura, una estructura pequeña en temporalidades pequeñas alcista.
es decir, a dar un retroceso de lo que fue quizás todo este impulso, de lo que fue todo este impulso, quizás el precio, este sería un máximo, ¿ok? Una zona máxima, vamos a tomarlo como un máximo, este sería un máximo. Entonces, de todo este máximo, quizás el precio empezó a dar un retroceso. ¿Ya? Perfecto. Vamos a tomarlo en cuenta como ese punto de ahí. Podemos darnos cuenta que aquí existe el primer rompimiento. ¿Sí? El precio deja en pequeñas temporalidades, deja este máximo, deja mínimo y a partir de aquí el precio supera este máximo. ¿Sí? Y va generando en nuevos máximos o una estructura pequeña, escuchen bien, una estructura pequeña a la alza. Deja este máximo y miren cuál aquí, si el precio ya superó este máximo, lo que nos dice es que va a cambiar su estructura en una temporalidad pequeña. Que en una temporalidad pequeña tengamos una estructura alcista no significa que el precio va a subir con fuerza, sino que puede ser que está haciendo un retroceso de un impulso el cual viene a favor de la tendencia. En este caso, el impulso es bajista y no por eso vamos a irnos en contra de la tendencia, sino que más bien estamos aprovechando lo que es el retroceso hasta las zonas más altas, zonas de order blocks, por decirlo así. ¿Cuál sería una zona de order block acá? Sería estas últimas mechas o estas últimas velas que están en el último punto más alto, antes de la estructura bajista, el movimiento bajista, ¿correcto? Si se dan cuenta, a partir de aquí, como les dije, el precio forma un rompimiento, lo cual nos dice que va a empezar a darse el retroceso. Este movimiento o este rompimiento se da en una temporalidad pequeña. Entonces, nuestro order block a partir de aquí sería la última vela bajista antes de la estructura. ¿Cuándo yo tomo en cuenta esta vela? Cuando el precio haya superado o haya formado un rompimiento en esa pequeña temporalidad. Como ya formó un rompimiento, como a partir de aquí el precio rompe esta zona y me deja un máximo mayor que el anterior, es decir, me deja un máximo mayor que este anterior, yo puedo empezar a tomar en consideración este order block, ¿ok? Y a partir de aquí, de este order block, yo puedo tomar mi entrada tal y como yo se los dije. En el open, que sería donde nosotros marcamos o desde donde inicia el order block, podemos tomar en cuenta el 50% o podemos tomar en cuenta el 100%. Perfecto. En esta ocasión quiero que se den cuenta que si nosotros luego de esta confirmación hubiéramos tomado una entrada así, de esta manera, ¿sí? Podíamos irnos hasta dos zonas. Por ejemplo, ponemos nuestro stop loss por debajo y podíamos haber tomado en consideración dónde poder salir o dónde poder ubicar nuestro take profit, nuestro punto de salida. Y aquí era una manera súper sencilla entender dónde. ¿Ok? Yo veo que mi impulso empieza desde aquí y termina acá. Entonces, lo que yo podría haber hecho una vez que yo vea que el mercado tuvo una reacción, al entrar aquí, claramente vemos que la reacción empieza desde esta zona de aquí. Aquí empieza la reacción. Aquí es donde yo veo que hay una reacción porque el precio entra con su mecha y empieza a tomar fuerza, ¿correcto? Entonces, a partir de aquí es donde yo veo que hay reacción y a partir de aquí yo puedo tomar en consideración que esta zona, el precio, me la está respetando por las varias reacciones y mechazos que dejó en esa zona. Entonces, a partir de ahí, lo que yo puedo hacer es clonar. ¿Qué significa clonar? Calcular el movimiento que generó el precio desde este mínimo a este máximo y clonarlo desde donde el precio dio su reacción y ver dónde posiblemente el precio pueda generar o finalizar este siguiente impulso que se está dando, ¿no? Por ende, una vez que yo clone este impulso, ¿verdad? Yo puedo entender que mi take profit puede ir hasta este punto de acá. ¿Por qué? Porque el mercado es cíclico. Siempre hay movimientos de igual o similar tamaño y de esa misma manera los retrocesos. Entonces, aquí claramente vemos que el precio sí
llega hasta esta zona, si llega hasta este punto, miren cómo claramente llega hasta este punto de acá, ¿correcto? Perfecto, hasta ahí estamos todo claro, hasta ahí hemos entendido perfectamente la manera. Esto no es para seguir comprando de largo. Recuerden que, eh, como ustedes saben, la estructura principal es bajista. Esto es simplemente una entrada que pudimos haber aprovechado en compras, ¿correcto? ¿Sí? Entonces quiero que se den cuenta lo que ocurre acá, lo que empieza a ocurrir acá. Vemos que a partir de aquí el precio nos deja mínimo y por ende deja un nuevo máximo, ¿verdad? Y a partir de aquí el precio entrega un retroceso y deja por ende un mínimo y como consecuencia empieza un nuevo impulso que deja un nuevo máximo, ¿verdad? Vemos que este máximo de aquí es superado por este nuevo máximo y existe un rompimiento. Entonces, ¿cuál sería el mínimo que el precio debía haber respetado? Debía haber sido este mínimo. Pero este mínimo de aquí es superado por este mínimo. Entonces, a partir de aquí, el precio nos deja un nuevo cambio de estructura, donde nos indica que el precio va a empezar a continuar la estructura que venía teniendo principalmente, que era toda esta bajista. ¿Sí? ¿Cómo lo detectamos con este rompimiento? Lo detectamos cuando el precio vemos que dejó el mínimo, un máximo y por ende tenía que dar retroceso y seguir impulsando, pero hace todo lo contrario. A partir de aquí el precio genera este impulso bajista y nos da como consecuencia un mínimo que supera al anterior. ¿Sí? Entonces a partir de aquí, nuestro order block, ¿verdad? Nuestro order block tiene que ser la última vela alcista antes de la estructura bajista. Es decir, todo el movimiento se origina desde aquí hasta acá y es el causante de que la estructura ya no sea alcista, sino que empiece ahora a ser bajista. ¿Qué tomamos en cuenta? La última vela alcista antes de la estructura bajista, ¿no? Antes de ese rompimiento. ¿Cuál sería esa vela? Sería esta gris de aquí, esta gris oscura que voy a tomar en cuenta. Con la mecha, sí, claro, claro que sí, con todo y mecha lo voy a tomar en cuenta. Que aquí tengo, con todo y mecha lo he tomado en cuenta. Y a partir de aquí, una vez que el precio, por ejemplo, el precio, si se dan cuenta, a partir de aquí llega hasta este mínimo. Incluso llega hasta este mínimo, incluso superando este mínimo anterior. ¿Sí? Es por eso que me da incluso más seguridad de poder, si el precio regresaba a partir de aquí de manera inmediata, pues de manera inmediata tomaba la operación para ventas en esta zona. Pero el precio quiso aún mucho más superar toda la zona mínima que tenía acá. Por ende, al superar esta zona, ¿verdad? Al superar en esta ocasión este mínimo, nos sigue indicando que va a seguir siendo bajista. Entonces, deja como consecuencia un nuevo mínimo principal, un nuevo mínimo que supera a la estructura anterior o al mínimo anterior de acá, que era el principal, y también supera este mínimo, ¿sí? Lo cual nos da a entender que la estructura va a seguir siendo de manera fuerte bajista. ¿Qué es lo que hacemos? Tal y como se los dije, lo primero que hacemos es identificar nuestro order block. Miren lo que hace el precio. El precio llega a esta zona de aquí, una vez que forma el rompimiento, entra en nuestro order block. Si se dan cuenta, entra en nuestro order block, nuestra última vela, y reacciona casi en el 50%. El 50% sería este, ¿correcto? Y el open, tal y como yo se los he indicado, sería esta zona de aquí. Entonces, si se dan cuenta, hubiéramos tomado una entrada aquí con un stop loss por encima, sencillamente hasta el mínimo anterior, hubiéramos tenido un movimiento muy bonito. O incluso podíamos haber clonado, tal y como yo les enseñé en la estructura anterior, podíamos haber calculado desde este máximo hasta donde finalizó el impulso bajista, clonado y de esta manera también eh, y de esta manera también hubiéramos calculado que el movimiento
como tuvo un rechazo o una reacción y dejó mecha, podríamos haber calculado desde aquí, desde esta zona, hasta dónde podía haber llegado el movimiento. Y miren que es perfecto todo esto. Sí, no es que sea perfecto, no es que sea algo de magia, simplemente es que el mercado es cíclico. Como es cíclico, funciona de manera cíclica, ¿ok? Siempre hay impulsos de igual o similar tamaño. eh, o sea, como que el mercado se alinea con sus impulsos y sus retrocesos, con sus impulsos y sus retrocesos. Perfecto. Ahora, a partir de aquí, vemos que el precio genera eh, un nuevo fractal, un nuevo impulso bajista, que por ende va a tener que tener un retroceso hacia ¿dónde? Hacia su order block que generó. ¿Sí? Ya les voy a explicar. Vemos que desde aquí sale la reacción. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería ese nuevo máximo que deja este? ¿Y cuál sería el nuevo mínimo que el precio deja este punto de acá? ¿Correcto? Este punto sería, ¿por qué? Porque supera su mínimo anterior que era este. ¿Sí? Lo supera. Miren cómo va superando. Si se dan cuenta, superó este mínimo. Este de aquí, el precio regresó, cayó y rompió nuevamente o superó este mínimo. Entonces, como superó, vamos a tomar en cuenta ahora el order block. ¿Ok? El order block, que en este caso el precio nos deja aquí. ¿Cuál sería? Podemos tomar en cuenta la última vela alcista con todo y mecha, ¿verdad? Antes de la estructura o del movimiento bajista que forma un nuevo mínimo en tendencia bajista. Tomamos en cuenta esto y miren lo que sucede. Después de haber dado ese rompimiento, el precio regresa. ¿A dónde? En esta ocasión al 50%, con un stop loss por encima estaba suficiente y nos íbamos hasta el mínimo anterior. ¿Sí? Miren lo que acaba de ocurrir. Estamos ahí. O como yo se los enseñé, podíamos clonar este movimiento de esta manera y una vez que vemos reacción, como aquí confirmamos que el precio sí quiere dar reacción, vemos que el precio entró y tuvo un rechazo, tuvo una reacción, la cual marcamos aquí. Es decir, el precio llegó hasta esta zona, pero tuvo rechazo y cerró aquí, ¿correcto? Eso nos da una buena confirmación o nos da confianza para nosotros poder tomar una posición en ventas. Y clonando este movimiento, el mercado puede llegar hasta acá. Ahora mismo está en esta zona, ¿verdad? No ha superado este mínimo, por lo tanto no tomo en cuenta este punto máximo, ¿ok? No tomo en cuenta este punto máximo como un order block, ¿sí? Más bien voy a esperar que el precio rompa esta zona y luego de que rompa, sí tomo en cuenta o tomo en consideración esta zona de aquí o esta última vela alcista como un order block, ¿sí? Una vez que genere el rompimiento de este mínimo o que genere un nuevo mínimo que supere a este anterior, ¿correcto? Entonces, chicos, ahí el resto es de practicar. Recuerden que la práctica es muy importante. Así que espero les haya gustado este video, espero que lo pongan en práctica y que sobre todo analicen de manera correcta, paciente, paso por paso, primero detectando la estructura. Dependiendo cómo esté la estructura, van detectando sus order blocks, si son para compras, si son para ventas, ¿correcto? En la próxima clase voy a explicarles sobre los tipos de order blocks para que de esta manera ustedes puedan identificar cuándo no tomar en cuenta un order block en compra porque quizás el mercado va a hacer lo contrario y pues cuándo pueden aprovechar aquello, ¿sí? Y obviamente sacarle provecho a los distintos order blocks que existen, porque si se dan cuenta, este mechazo que vemos aquí, donde voy a hacer zoom, voy a acercar, este mechazo, esta mecha de aquí, que vemos o que tomamos en cuenta que solo es una vela con pura mecha, es un order block, ¿ok? Solo que es casi lo mismo, solo que en esa mecha el precio siempre va a reaccionar porque las mechas son liquidez, ¿sí? Son asimismo order blocks con mucha fuerza, con mucha reacción. Entonces, chicos, nos vemos en una próxima clase. No olviden que tenemos el canal de YouTube donde ustedes pueden revisar la información y también
De esta manera pueden seguir practicando, estudiando y aprendiendo nuevas cosas. Se vienen nuevos videos, así que nos vemos en una próxima clase. Recuerda que ya somos 3.500 suscriptores y estamos para brindar muchísima más información. Nos vemos en una próxima y nos vemos en las sesiones en vivo donde podrás ganar con todo el equipo en vivo. Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video.